Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor. Cuando se publique este video, será domingo 28 de junio del año 2020. Continuamos el día de hoy con la segunda parte de la serie Un futuro y una esperanza. El mensaje del día de hoy se llama Sabiduría y Entendimiento. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que todas las cosas las tienes bajo tu control. Bendice, Señor, a cada persona que escuche este mensaje y ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti. Te pedimos, Señor, por las personas que están hospitalizadas, por las personas que están enfermas, para que tú pongas tu mano sobre ellas y puedan sanar y también, Señor, puedan tener paz. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento para entender este mensaje y ponerlo por obra. Te damos, Señor, gracias y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La semana pasada vimos cómo el rey Nabucodonosor se llevó cautivos a su tierra, a Babilonia, durante 3 deportaciones a varias personas del pueblo de Israel. En la primera deportación, que ocurrió en el año 606, se llevó, entre otras personas, a Daniel y sus amigos, los cuales eran unos jóvenes, y se los llevó con el fin de educarlos y prepararlos para que pudieran ayudarle en labores de gobierno, en labores de el reino. Daniel fue un joven junto con sus amigos muy destacado. Fue una persona que desde su juventud se propuso servir a Dios y no fallarle. Y su vida es muy destacada. Hay muchas cosas que comentar acerca de Daniel, pero no es el tema de estudio de esta ocasión. Lo que sí es importante decir es que toda la vida de Daniel, él la estuvo viviendo en Babilonia y nunca regresó a Israel. De hecho, en el año 538 ocurrió un evento muy importante. El reino de Babilonia había estado aproximadamente durante 80 años dominando todo Asia y todo Medio Oriente. Desde el año 616, con Nabopolassar, que fue el padre de Nabucodonosor, empezó la conquista que llevó al Imperio Babilónico a ser uno de los más grandes que ha existido. Y uno pensaría que un imperio así tendría que durar mucho tiempo. Sin embargo, solamente 79 o 80 años después de que propiamente empieza este imperio, el imperio es derrotado por los medopersas. Y el primer rey medopersa que reina en el antiguo imperio babilónico es Darío el Medo. Esto ocurre, como les comentaba, en el año 538, unos 69 años después de que Daniel es llevado hacia Babilonia. Para esta época Daniel ya era una persona muy grande, ya era un anciano, y él vio este gran cambio que estaba ocurriendo en su época. Esto nos hace ver algo muy importante. Todo cambia, nada permanece constante. A veces, como seres humanos y en nuestra corta época que nos toca vivir, no alcanzamos a ver muchos grandes cambios. Sin embargo, cada cierto tiempo existen esos grandes cambios. Nos acostumbramos a tener una vida relativamente estable, hasta que llega ese momento en que ocurre un cambio muy fuerte en el mundo o en la nación donde nosotros vivimos. Y este fue el caso de lo que vio Daniel en este año 538.
en su año 70, que había él sido deportado, casi 70 años, 69. Este imperio, como vemos, entonces solamente dura 79 o 80 años hasta que es derrotado por sus enemigos. Y aquí empezamos este mensaje. En Daniel, libro de Daniel, capítulo número 9, versículo 1, dice lo siguiente. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Como comentamos, Darío vino a ser rey en el antiguo reino de Babilonia. Él venció junto con Ciro y pudieron empezar el imperio medo-persa. Fue una época de grandes cambios y esto llevó a Daniel a pensar lo que iba a ocurrir, así como a nosotros en esta época que estamos viviendo una serie de eventos que están sacudiendo al mundo, nos lleva a pensar qué es lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Al pensar en las situaciones que puedan presentarse en el futuro, uno debe de recordar lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Aquí dice lo siguiente: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Justamente la victoria de el reino medo-persa sobre Babilonia pudo haber hecho reflexionar a Daniel acerca de los tiempos que él había vivido hace muchos años atrás, cuando el que era victorioso y el que estaba conquistando era Babilonia y estaba dominando toda la región de Asia y de Medio Oriente. Eso pudo traer a su mente recuerdos de todo lo sucedido en aquella época, de cómo ellos fueron deportados, cómo ellos fueron llevados cautivos, cómo fue finalmente destruido Jerusalén y el reino de Judá. Ahora, eso mismo que había vivido en su juventud estaba ocurriendo otra vez, pero ahora la víctima, ahora el vencido era Babilonia y ahora los vencedores eran los medopersas. En pocos años, tan solo 80, la situación era la misma, pero con otras naciones, con otros actores. Unos historiadores llamados William Strauss y Neil Howe escribieron en 1997 un libro que se llama El Cuarto Giro. En este libro plantean lo que igual otros historiadores han conjeturado acerca de que la historia se repite. De hecho, su libro empieza justamente con la cita de Eclesiastés 3:15. Y ellos piensan que para la década de 2020, Estados Unidos podría convertirse en una buena sociedad, según los estándares actuales, y también en una que funcione. De este modo, el próximo cuarto giro, como ellos comentan en su libro, podría terminar en un apocalipsis o en una gloria. La nación de Estados Unidos podría ser arruinada, su democracia destruida y millones de personas dispersas o asesinadas. O Estados Unidos podría entrar en una nueva era dorada, triunfante, aplicando valores compartidos para mejorar la condición humana. Ellos comentan que los ritmos de la historia no revelan el resultado de la próxima crisis. Todo lo que sugieren es el momento y la dimensión. Y en base a sus estudios, ellos han sugerido justamente que en la década de 2020 va a haber una gran crisis y su dimensión va a ser bastante grande. Por los acontecimientos que estamos viviendo, parece que la predicción que hicieron estos historiadores es bastante precisa. Cabe recordar que ellos escribieron su libro en el año de 1997. William Strauss y Neil Howe también mencionan en su libro que los teóricos del ciclo de guerra han sacado conclusiones similares. Thompson
calcula que el periodo promedio de intervalo entre guerras es de aproximadamente 80 años. De esto concluye: si miramos 80 años antes del fin del último mundo en guerra, en 1945, el año 2025 parece representar una proyección razonable de la evidencia de la historia para que se presente la siguiente gran guerra. Por su parte, Modelsky y Ferrar han apuntado cada uno al año 2030 como el próximo epicentro probable para una guerra general o global. Entonces, en base a estos estudios, lo que podríamos esperar para esta década que estamos iniciando es una crisis que cada vez se va a ir tornando mayor, que cada vez va a ir siendo más difícil. A este respecto, en cuanto a los ciclos de la historia, simplemente recordemos lo que nuestro Señor Jesús decía en Mateo capítulo 24 referente a la higuera. En el versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y a qué se refiere Jesús con una generación y a qué se refiere con la higuera? Ya sabemos que la higuera es una representación del pueblo de Israel, y sabemos que el pueblo de Israel nació nuevamente como nación en el año de 1948 cuando declaró su independencia. Entonces, de ahí en adelante, si contamos el número de años que representa una generación, nos puede dar idea de cuándo podría acabar este ciclo. En Salmos capítulo número 90, versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. De acuerdo a Salmos 90, lo que dura una generación son entre 70 a 80 años, lo que igualmente nos lleva a que el ciclo podría llegar a acabar alrededor del año 2028. Pero, ¿qué es lo que deberíamos de esperar que sea el resultado de esta gran crisis que se presenta en los años por venir? Aunque seguramente habrá mucho sufrimiento y aunque seguramente habrá situaciones muy complicadas, al resultado que apunta el siguiente periodo de crisis es a lo que se menciona también en Daniel capítulo 9 y que vamos a analizar más adelante, pero ahorita lo voy a mencionar. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Como vemos, al final de el periodo que abarca esta revelación, esta profecía que le está siendo dada a Daniel, al final va a haber solución a grandes problemas que actualmente enfrenta la humanidad. Entre ellos es terminar con el pecado, perdonar la culpa, traer una justicia eterna, sellar la profecía y ungir el lugar santísimo. Todo esto dará como resultado una época que nunca se ha visto. Al final, después de todo lo que acontecerá en los años por delante, al final tendremos un resultado que será para bien. Y nos debemos de centrar en esto porque debemos de tener nuestra vista fija en nuestro Salvador. Volvemos a Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Lo que estaba aconteciendo en ese momento en la nación de Babilonia, en el imperio babilónico, en la vida de Daniel y en la vida del pueblo de Israel, llevó a Daniel a buscar respuestas en los profetas antiguos. Él empezó a leer atentamente en los libros. Él empezó a estudiar. Y esto nos debe de enseñar que
un verdadero creyente debe de estudiar la palabra del Señor. Seguramente cada uno tendrá diferentes habilidades, diferentes dones, diferentes capacidades, pero independientemente de la capacidad que tenga cada uno de nosotros, los dones que Dios le haya dado, uno debe de esforzarse por tratar de entender lo más posible la Escritura y de esa forma también ir conociendo cada día más a Dios. De repente en esta época no somos aplicados, no nos hemos aplicado, no somos estudiosos de la palabra del Señor. Y nosotros debemos de corregir eso. Daniel era una persona que estaba dedicada al servicio a Dios. Y él, entre la oración y el estudio de la palabra, era una persona que iba creciendo cada día más. Entonces nosotros debemos de crecer también en la oración y debemos de crecer en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios. Lo siguiente que vamos a estar viendo en este mensaje va a estar basado en un libro que fue escrito en el año de 1882 por Sir Robert Anderson. Él escribió un libro que se llama El príncipe que ha de venir, que es un estudio justamente del capítulo 9 de Daniel, más conocido como las 70 semanas de Daniel. Este libro es muy profundo, es un estudio muy sistemático. Cabe mencionar que Sir Robert Anderson pertenecía a Scotland Yard, es decir, tenía una mente que analizaba las situaciones e igualmente aplicó esa mente, esos estudios que él tenía al estudio de la profecía, analizar la profecía y como lo hizo Daniel, a leer atentamente los libros que hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, pero antes también de la venida del anticristo. Nosotros, como les comento, debemos de tener la intención de poder también leer atentamente la escritura. Tal vez no podamos ser ni como Sir Robert Anderson, ni podamos ser como Daniel. No podremos llegar a ese conocimiento, pero sí debemos de tener bien firmes las bases de nuestra fe. Y en la medida en que Dios nos bendiga y nos dé dones, poder ir ampliando y profundizando nuestro conocimiento de la palabra de Dios, porque de esa forma podemos ampliar el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Pero, ¿qué es lo que Daniel estaba mirando atentamente en los libros? Dice Daniel 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto era lo que Daniel estaba estudiando, lo que Daniel trataba de con esto tener una respuesta de lo que estaba aconteciendo y de lo que iba a acontecer en un futuro. Las desolaciones. ¿Qué es una desolación? La definición que está en el diccionario dice que desolación es una ruina y destrucción completa de un edificio, un territorio, de manera que no quede nada en pie. Eso es una desolación. Y entonces Daniel está estudiando una profecía de Jeremías que está hablando acerca de que Jerusalén va a estar desolada y debe cumplirse ese periodo de desolación, de destrucción, de ruina durante 70 años. Entonces, para entender lo que Daniel estaba estudiando, lo que estaba leyendo, vamos a ir al libro de Jeremías para estudiar la misma profecía. En el libro de Jeremías, en el capítulo 25, se encuentra la profecía que seguramente estaba estudiando Daniel. En el versículo 8 dice lo siguiente: por eso, así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor,
rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Esta profecía nos habla justamente acerca de la desolación, de una eterna desolación. Y esta desolación venía como consecuencia de la desobediencia que había tenido el pueblo de Israel y otros pueblos a los mandamientos de Dios. No habían obedecido las palabras del Señor. Eso ocurrió en aquel tiempo y si nos fijamos en nuestros días, vemos que aunque muchas personas conocen la palabra del Señor, también desobedecen sus palabras. Y hay otros que no conocen la palabra y caminan conforme a sus deseos y a sus pensamientos. Es de esperarse que si en Israel hubo consecuencias por la desobediencia, también en nuestros días tarde que temprano va a haber consecuencias por la desobediencia y por la falta de búsqueda de Dios. Ahora bien, una de las situaciones que ha de haber estado pensando Daniel es justamente lo que Dios está diciendo en cuanto a que va a convertir a estos países en objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Es lo que iba a suceder con estos países, pero la palabra eterna desolación tiene una connotación justamente de que no va a tener fin esa desolación. Posiblemente Daniel pudo haber estado valorando si realmente Jerusalén iba a ser para siempre destruida, si ya no iban a poder volverla a construir, como parece afirmar esta palabra en estos versículos. Si fuera este el caso, entonces el pueblo de Israel no tendría ni futuro ni tendría esperanza. Pero de acuerdo a lo que menciona justamente Jeremías en otro capítulo, es de entender que la eterna desolación era para los habitantes que habían quedado en Jerusalén, aquellos que no habían sido deportados. Ellos sí fueron convertidos en horror, en burla, y ellos nunca pudieron regresar porque simplemente perecieron durante el último asedio, la última invasión hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces, esta palabra de eterna desolación puede tener otro significado, sí, y otra aplicación donde se ve que es dirigida a estas personas, a esta parte del pueblo que no había sido llevado cautivo a Babilonia. Continuando en Jeremías 25, versículo 10, dice la palabra del Señor así: Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí es donde se menciona por primera ocasión los 70 años en que el pueblo iba a estar sirviendo al rey de Babilonia. De hecho, hay que distinguir claramente que aquí se refiere a servidumbre. ¿A qué se refiere esto? Cuando Nabucodonosor fue por primera vez en el año 606 a Jerusalén, no la destruyó, y su principal objetivo que tenía era que el pueblo de Israel le pagara tributo. A esto es a lo que la Biblia le llama servidumbre. Ellos iban a estar sirviendo al rey de Babilonia a través de sus tributos y a través de sus servicios. Esto ocurrió en el año 606 y después de 69 años, finalmente con la conquista de los medopersas a Babilonia, el pueblo de Israel, que aún vivía en Babilonia, deja de servir a Babilonia. Con eso se acaba la servidumbre. Sin embargo, no se acaba la desolación. Si bien
Con la caída de Babilonia, el pueblo de Judá era prácticamente libre. Aún faltaba que pudieran tener permiso de regresar a su tierra. En Jeremías capítulo 29, versículo 10 dice lo siguiente: Esto dice el Señor: Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Vemos que en este caso se hace una distinción entre lo que es el cautiverio y la desolación. Propiamente el cautiverio empezó cuando el rey Jeconías fue deportado junto con un grupo muy numeroso del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén, fueron deportados a Babilonia. Esa es la segunda deportación y es la que se conoce como el inicio del cautiverio. Este cautiverio no duró los 70 años, solamente duró 62 y terminó al momento en que Darío, el rey que menciona Daniel, firma un decreto donde los judíos pueden regresar a su tierra. Eso es el fin del cautiverio, pero aún tampoco es el fin de la desolación. La desolación hace referencia a cuando Nabucodonosor rodea Jerusalén para destruirla, porque Sedequías, el rey que él había puesto en Jerusalén, se le ha rebelado. Entonces, en esa ocasión, Nabucodonosor rodea la ciudad y la tiene sitiada durante 2 años, término de lo cual, como veíamos, es conquistada la ciudad de Jerusalén y es completamente destruida, iniciando en ese momento el periodo de desolación, que es aproximadamente 18 años después de la primera deportación, del inicio de la época de servidumbre. La desolación no iba a terminar hasta que el pueblo de Israel, los primeros que regresaran, hicieran algo que es muy importante. Y ese algo muy importante es que pusieran la primer piedra del templo dedicado a Dios. Se considera que la desolación o la época de desolaciones culmina cuando se hace la colocación de esa primer piedra y se levanta el altar para Dios. Pasaron muchos años, pero finalmente Dios hizo que el pueblo pudiera regresar, dejara de servir en Babilonia, de ser cautivo y pudiera regresar a su tierra para levantar de nuevo el templo y levantar de nuevo sus casas. Eso constituye el fin de las desolaciones sobre Israel. Pero antes de que pueda suceder el fin del cautiverio y de las desolaciones, como leemos en Jeremías 29, versículo número 12, tiene que suceder algo que es muy importante. Y dice la palabra del Señor: en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces Daniel entiende que el fin del cautiverio, el fin de la servidumbre y el fin de las desolaciones está muy cerca. Pero para que se dé eso, tiene que cumplir con lo que el Señor está solicitando, es decir, que se ore y se le busque de todo corazón. Y por eso en el capítulo 9 de Daniel, versículo número 3, dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible,
que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. La oración de Daniel continúa, y en esta oración vemos cómo Daniel busca a Dios de todo corazón. Y no solamente su oración es respondida con la profecía que el ángel le trae un poco más adelante en este capítulo, sino también su oración es respondida porque al año siguiente Darío da permiso a los cautivos de Babilonia, al pueblo de Israel, de poder regresar a su tierra. Y además, unos años después, pueden reconstruir el templo, terminando con eso las desolaciones de Israel. Si Daniel no hubiera hecho esta oración, tal vez nadie hubiera buscado a Dios de todo corazón y tal vez el pueblo no hubiera regresado. Pero gracias a que Daniel estudió con detalle y en oración las profecías y la palabra del Señor, él supo qué hacer. Igualmente en nuestra época vivimos tiempos de incertidumbre. Tenemos que regresar a la escritura, tenemos que leer la escritura para que nosotros podamos tener dirección de Dios y saber lo que debemos de hacer. El Señor da instrucciones y el Señor nos alumbra a través de su palabra. Hay muchos peligros en esta época y hay muchas posibles desviaciones que podríamos llegar a tener si no estamos bien afianzados en la palabra del Señor. Debemos de tomar el ejemplo de Daniel, buscar al Señor de todo corazón, buscar entender su palabra, estudiarla con esmero y saber entonces lo que el Señor requiere de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque cuando tú viniste a este mundo, viniste, Señor, para mostrarnos el camino. Te pedimos, Señor, que podamos ser diligentes en el estudio de tu palabra, sobre todo, Señor, en estos tiempos, para que podamos nosotros, Señor, tener tu luz y podamos, Señor, saber lo que tú requieres de nosotros y la forma, Señor, en que nosotros debemos de obrar. No permita, Señor, que caigamos en engaños, ni permita, Señor, que nos equivoquemos, porque sabemos, Señor, que en ocasiones podemos hacer mucho daño cuando no tenemos, Señor, la luz de tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú bendigas la vida de cada persona y que tú proveas, Señor, a los hogares. Y sabemos, Señor, que todas las cosas están bajo tu control. Bendice, Señor, cada hogar. Ponemos, Señor, a cada enfermo delante de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando y que podamos, Señor, tener certidumbre de lo que acontecerá en el día de mañana. Sabemos, Señor, que vienen tiempos difíciles, pero también, Señor, sabemos que más allá de esos tiempos está tu presencia. Teniendo, Señor, la vista puesta en ti, sabemos que todo lo podemos vencer porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.